nada, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí esta tarde. Y nada, hoy volvemos al ciclo de conferencias que se titula en el documento del mes del Archivo Municipal. Es un ciclo ya de conferencias, una actividad cultural entre el Ateneo de Jerez y el Ayuntamiento de Jerez, que es veterano, ¿no? Ya llevamos unas cuantas, me parece que este es el 8º ciclo, y estamos convencidos de que es un camino fructífero, ¿no? Que ya ha dado mucho de sí, porque hemos podido traer aquí, gracias a la colaboración del Ateneo y del Archivo, a muchos especialistas, ¿no? Que nos han hablado de temas de investigación histórica que se está desarrollando alrededor del Archivo Municipal, no únicamente, porque son investigadores e investigadoras que acuden a distintos centros de documentación, ¿no? Pero sí es verdad que paran mucho en el Archivo Municipal de Jerez y bueno, allí digamos beben de las fuentes de un archivo muy rico, ¿eh? En realidad somos 3 archivos, somos el archivo, todo el mundo habla del Archivo Municipal de Jerez, pero nosotros somos 3 archivos, ¿eh? Somos el archivo del Ayuntamiento, el archivo de los notarios y somos casi 20 archivos de carácter privado, ¿eh? Que originalmente eran privados, ahora son públicos, pero tenemos tres grandes patas, ¿no? Otros muchos archivos son el Archivo Municipal de Cuéllar, el Archivo Municipal de Toledo, el Archivo Municipal de no sé qué. Nosotros no, nosotros somos algo más, esto para bien y para mal. Nuestro patrimonio histórico es inmenso, pero también es inmensa la responsabilidad y las necesidades que tenemos como archivo, ¿no? Bueno, no me enrollo con nuestra interioridad, estamos muy satisfechos de continuar con esta actividad y bueno, quería justificar mínimamente estos cambios que hemos tenido. No es el programa que estamos teniendo, pero bueno, también hemos intentado solucionarlo, digamos, avisando a través de los medios de comunicación y de las redes sociales estos pequeños cambios que nos hemos visto obligados a hacer sobre la marcha, ¿no? Y por último, quiero agradecer a mi compañero, es mi compañero de trabajo en el Archivo Municipal, el doctor Manuel Ruiz Romero, que no solo se ha prestado a hacer esta conferencia, o sea, a colaborar con el ciclo del Ateneo y del Ayuntamiento, sino además a cubrir, digamos, un hueco que se ha producido porque otro ponente no podía venir, un ponente que venía de Granada, ¿no? Y que espero que podamos contar con él el año que viene, ¿no? Así que, bueno, dobles gracias a Manuel por su colaboración con este ciclo y por habernos hecho este favor de cubrir el hueco que había dejado Daniel Ríos Toledano, ¿no? Nada más, yo me callo. Pues Manuel Ruiz es profesor de GB y doctor, como también ha dicho Cristóbal, en Historia Contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide. Su tesis tiene el título de la génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición política. Esta tesis fue becada por el Congreso de los Diputados y premiada por el Instituto Andaluz para la Administración Pública de la Junta de Andalucía en el año 2005. Posee un curso de experto universitario por la Universidad de Sevilla en Comunicación Institucional y Marketing Político, habiendo cursado estudios posgrado sobre habilidades sociales e intervención social. Ha obtenido el diploma de estudios avanzados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Cuenta en su haber con una tesis y 3 primeros premios de investigación, superando la treintena de libros editados de más de una quincena de capítulos en obras colectivas. Ha publicado casi un centenar de artículos en obras colectivas. Ha publicado casi un centenar de artículos y comunicaciones en distintos congresos científicos nacionales e internacionales, así como en diferentes revistas nacionales de historia y comunicación. Por su investigación ha recibido, además del antes citado reconocimiento del Instituto Andaluz para la Administración Pública, primeros premios en Historia de la Fundación Blas Infante en 2017 y del Ateneo de Sevilla en 2007. Manuel Ruiz comenzó sus investigaciones estudiando los antecedentes autonómicos de Andalucía, línea de investigación que prolongó hasta el presente con su tesis doctoral. Ha publicado monografías y es buen conocedor de la figura y obra de Blas Infante, Plácido Fernández Viaga, Alfonso Lasso de la Vega y en trabajo ahora analizando la gestión del Ayuntamiento de Jerez desde el tardofranquismo a la primera corporación democrática.
Es un investigador pionero y especialista en nuestra comunidad sobre los estudios de la transición y el llamado tardofranquismo. Además, un especialista en la biografía y doctrina de Blas Infante, como también ya hemos mencionado, figura sobre lo que ha escrito en numerosos capítulos en libros colectivos, monografías sobre el personaje o colaboraciones en prensa. En los últimos años, precisamente, viene actualizando bianualmente el repositorio bibliográfico sobre andalucismo histórico, publicado en la web de la Fundación Blas Infante. Ha impartido clases de libre configuración en la Facultad de Comunicación y también en el Consul Study International durante 6 años, entidad que posibilita la presencia en Sevilla de estudiantes de universidades norteamericanas, siendo también profesor de libre configuración en la Facultad de Comunicación de la universidad. Viene siendo conferenciante y ponente en numerosas jornadas y cursos de formación, siendo becado a su vez por diferentes proyectos de investigación. Fue becario de Humanidades de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, adscrito a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y pertenece al Grupo de Investigación sobre Estructura, Historia y Contenido de la Comunicación, dirigido por el catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, doctor Ramón Rey. Es socio de la Asociación de Historiadores de la Comunicación y pertenece al Centro de Estudios Históricos Jerezano. En la actualidad y desde hace 25 años desarrolla su labor profesional como técnico superior en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Jerez dentro de su Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio. Este es un currículum que he abreviado. Gracias, Manuel, por tu colaboración y por siempre estar dispuesto para darnos a conocer una parte de la historia de nuestra ciudad. Así que tienes la palabra. Gracias, Cristóbal, gracias, Manolo, Cristóbal, Manolo, gracias al Ateneo y gracias al archivo también por darme la posibilidad de exponer por primera vez algunos apuntes. Por eso no quería titular la conferencia de forma muy pretenciosa, sino que más bien quiero ser prudente en mi exposición. Por eso la titulé como Una mirada, es decir, un primer acercamiento a lo que viene siendo, como ha dicho Manolo, una línea de investigación en torno a lo que significa el municipalismo en Jerez. Yo me defino, incluso políticamente, como municipalista. Yo creo en el poder de los municipios para transformar la sociedad como entidades básicas comunitarias. Y en ese sentido, como digo, vengo desarrollando una labor analizando los últimos años del franquismo, con las características que ahora apuntaremos, y esto he llegado ya a la primera corporación democrática y bueno, hay que aprovechar que todavía tenemos ahí algunos protagonistas vivos, que eso siempre nos dan unas fuentes de información bastante serias. Por lo tanto, lo que expongo es una síntesis muy didáctica de lo que han sido 7 artículos publicados ya en revistas científicas de diferentes índoles y una monografía. Quiero decir también que fundamentalmente esta primera incursión en este periodo histórico inédito en la historia de Jerez pivota a través de las actas de pleno y a través de la prensa. Voy a intentar señalar los ritmos, las tendencias y sobre todo insistir que no son datos concluyentes. Esta investigación obviamente había que redondearla, como no puede ser de otra forma, con la documentación que hay en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que tenemos la suerte de aquí de tener una riqueza documental genial, entre otras cosas con los fondos de los distintos gobernadores civiles, entendiendo que en Sevilla, por ejemplo, ese fondo, el día que se disolvió el movimiento, pues hicieron una gran pira de papel inquisitorial prácticamente en el gobierno civil y parece que los quemaron todos. El caso es que no hay nada en el gobierno civil de Sevilla, en el Archivo Provincial de Sevilla, perdón. Quiero decir también que parece una paradoja, pero la historia y la historiografía de Jerez está excesivamente tangenciada a lo que son los estudios sobre los vinos, sobre los templos, sobre la aristocracia. Somos capaces de saber cuántos pelitos tenía en la barba el artista que hizo el tercer ángel a la derecha del tercer retablo de tal iglesia. Pero, por ejemplo, una institución como el Ayuntamiento, pues está sin abordar. Se han hecho estudios de lo que ha sido la Segunda República, pero desde entonces parece que el Ayuntamiento no ha existido como primera
primera empresa local y como primera institución local. En ese sentido, tampoco conocemos cuál ha sido el conjunto humano que ha pasado por el ayuntamiento. Como tampoco conocemos, y esto es un déficit que también anuncio que tiene la provincia de Cádiz, estudios serios sobre la Diputación de Cádiz, sobre todo a partir desde la Segunda República para acá. Parece que la historia se ha parado en la Segunda República, o lo que es peor, parece que quienes estudiamos el franquismo nos tenemos que identificar, o correríamos el riesgo de identificarnos ideológicamente con el franquismo, cosa que no es así. Por lo tanto, hablamos de una investigación abierta. Sí digo, bueno, fue el profesor y amigo Diego Caro en el año 91 publicó los 3 volúmenes que conoceréis sobre la historia de Jerez, desde la prehistoria hasta la época contemporánea, y creo que va siendo hora de actualizar todos esos contenidos porque hay nuevas investigaciones, hay proyectos muy interesantes y sobre todo también en ese sentido pues recordar que tenemos ese déficit como constatación de unas necesidades de investigación, ¿no? Entonces, al margen de este déficit historiográfico que quiero constatar en primer lugar, quiero deciros que voy a apostar también por intentar sorprenderles de alguna forma, anunciando cosas que sean poco conocidas. Obviamente no se puede decir todo de un periodo intenso de lo que ha sido nuestra vida política, pues prácticamente en los últimos 50 años, y en ese sentido pues también pongo a disposición de los presentes cualquier trabajo que sobre algún personaje o sobre una cuestión que pueda resultar de interés, ¿no? Dicho esto, pues arrancamos. La primera pregunta sería, ¿qué significa tardofranquismo? ¿Bien? Bien. Partimos de unos valores característicos que imprimen carácter a la dictadura de Franco a partir de la victoria militar o del golpe militar del 18 de julio, es decir, prohibición de los partidos políticos, censura, partido único, falange, un papel muy determinado en el caso de las mujeres, nacionalcatolicismo, rechazo del parlamentarismo, personalismo en la persona del dictador, la figura del dictador, pero sin embargo historiográficamente para separar ciertas partes del franquismo, aún aceptando que hay valores comunes en todas esas partes, se divide simbólicamente en función de las características que han ido definiendo ese periodo. Hablamos pues de un primer franquismo referido a ese primer momento en donde España se identifica con las potencias del eje, con el nazismo y el fascismo, Italia y Alemania. Hablamos de un franquismo pleno también, incluso se habla de un segundo franquismo y un tercer franquismo. Un segundo franquismo cuando ya se culmina la redacción y la publicación de las 7 leyes fundamentales del franquismo, permanentes e inalterables, que se decía entonces, sobre todo la última, la 7ª, que fue la Ley Orgánica del Estado, que fue prácticamente asumida por el franquismo como una constitución de facto. Y después hay un periodo marcado también por una serie de circunstancias económicas, de bonanza económica, donde hay que decirlo también que el franquismo saca provecho, intenta lavar su imagen internacional y eso va a favorecer, como dicen algunos autores, el nacimiento de una clase media, el nacimiento de un boom demográfico de personas, de una colectividad que no ha vivido la guerra y que no quiere vivir anclado en lo que fue el 18 de julio. Eso va a significar, como también se ha dicho por parte de unos investigadores, la paradoja de que va a ser el propio desarrollo del franquismo el que provoque el final del franquismo. Es decir, unos cambios económicos que propagan unos cambios sociológicos y que motivan finalmente unos cambios políticos. Bien, dicho esto, esa última fase, algunos autores piensan que acaba con el 20 de noviembre del 75, con la muerte de Francisco Franco. Bien, yo creo que no. Yo creo que eso hay que ponerlo en duda, sobre todo si hablamos de poder local. Porque el poder local, como vamos a ver, los ayuntamientos y las corporaciones de las diputaciones van a estar asociados a un proceso bastante singular, máxime todavía en el caso andaluz. Bueno, por un lado, lo que significa el anuncio de la ley para la reforma política. Es decir, muerto Franco, se crea la polémica de, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde venimos?
cuál es nuestro objetivo, y ahí se abre un proceso de reforma política. Por si esto fuera poco, las diputaciones andaluzas promueven también lo que se llamó un ente mancomunal andaluz. Es una especie de autonomía que giraba en torno a las 8 diputaciones, que crean importantes proyectos de desarrollo económico para Andalucía. La Sociedad de Desarrollo Industrial de Andalucía, SODIAN, el Plan Territorial, Director Territorial de Andalucía, como una forma de organizar el desarrollo del territorio. Incluso se crea también en esta época los institutos de desarrollo regional, que van a ser elementos que reflexionen sobre la realidad de subdesarrollo que tiene Andalucía, oponiéndola a una tierra que tiene mucho potencial y que curiosamente pues no estaba explotada. Ese primer intento pues va a ser también un elemento que empuje hacia esa conciencia de los andaluces que va a venir, esa conciencia autonomista, perdón. En medio de ese mare magnum vamos a encontrar también la apertura de un congreso, de un periodo constituyente, es decir, se convocan unas elecciones para hacer una carta magna. Eso va a significar también, como vamos a comprobar, una prioridad de Estado, centrar la atención pública sobre lo que se estaba haciendo, en este caso en las Cortes Generales, y va a significar un cambio de modelo en todo lo que significa la estructura, la arquitectura del Estado ya predemocrático o democrático. Por si esto fuera poco, estamos hablando también de un momento en donde coinciden a partir de unas elecciones generales democráticas, unas cortes constituyentes, coinciden con unas corporaciones locales que todavía están presentes desde el tiempo de Franco, y por si esta dualidad fuera poca, emerge un conjunto de órganos que son las asambleas de parlamentarios, dentro de ese hipotético estado de las autonomías que está naciendo, y que en el caso andaluz se materializa en mayo de 1978 en Cádiz, cuando Plácido Fernández Viaga toma posición como primer presidente de la Junta de Andalucía. Y digo Junta de Andalucía porque siempre se suele confundir el hecho de que la Junta de Andalucía aparece con la autonomía. No, la Junta de Andalucía aparece con la preautonomía. El decreto de creación de preautonomía reconoce que hay una entidad jurídica con personalidad jurídica propia que se llama Junta de Andalucía. Y por si esto fuera poco, al final de toda esa mare magnum de acontecimientos de Estado, pues las primeras elecciones municipales ya prácticamente consumado el proceso de votación del referendo constitucional, y será entonces cuando verdaderamente haya un cambio democrático y una reforma absoluta en todo lo que son las estructuras de cómo entendíamos el poder local, tanto en municipio como en ayuntamiento. Yo creo que hasta ahora, con este panorama, podemos ver que desde luego la complejidad no hace que nos quedemos en la muerte de Franco, sino que realmente hay un periodo lo bastante convulso, y creo que Jerez va a ser un buen ejemplo de eso, como vamos a ver ahora. Y en ese sentido, pues quizás, hablando de transición, hemos recurrido mucho a hacer grandes memorias, grandes análisis de Estado, pero todavía nos faltan muchos hechos locales que permiten configurar cuál es la realidad de cada municipio con respecto a la llegada de la autonomía. Yo creo que completar ese mapa, y yo creo que en eso estamos muchos investigadores, hará posible que tengamos una visión más completa y más conveniente de todo lo que significa la transición. Bien, los alcaldes de Jerez en estos tiempos. Voy a empezar con Tomás García Figuera, y empiezo porque Tomás García Figuera prácticamente es una continuidad de todo lo que había sido el franquismo desde el 18 de julio. Digo continuidad porque ahora empezaremos a hablar de ellos, porque realmente es una persona con unas características personales muy concretas, y de alguna forma el Ayuntamiento de Jerez pues está, como solía ser todas las estructuras del municipalismo de la época, pues muy dependiente de lo que Madrid le daba, ¿no?
Entonces, por una serie de circunstancias, cito a García Figueras, aunque también lo opongo, se opone en el paso del tiempo con la figura de Miguel Primo de Rivera. Ya hablaremos de él. A Miguel Primo de Rivera le sigue Manuel Cantos Ropero. Y ahí tenemos los tres últimos alcaldes del franquismo. El primero con 7 años de mandato, el segundo con 6 y Cantos Ropero con 5. A partir de entonces, fallecimiento de Franco y comienza la reforma política. Jesús Mantara García Figueras. Ya Jesús Mantara va a estar solamente 2 años. Le sucede, a un proceso de dimisión que ahora comentaremos, José Pérez Luna, persona que está pues prácticamente, como veis ahí entre las fechas, pues casi una semana en el mandato. Supongo que es una figura absolutamente de transición, en el sentido de que pivota entre los dos alcaldes, hasta que entra Juan Manuel Corchado Moreno. Manuel Corchado, que está 1 año prácticamente, hasta que dimite, ya la veremos por qué dimite. Le sustituye Jerónimo Martínez Bea, que está prácticamente los últimos años ya de mandato franquista, pero ya con un talante plenamente predemocrático. Y como veis, pues es prácticamente el tiempo de la campaña electoral hasta que se convocan las primeras elecciones municipales y tenemos a Pedro Pacheco Herrera, que como sabéis, por méritos propios, accede a la alcaldía con una serie de circunstancias que también la apunto. Estamos hablando de unos momentos de crisis. Fijaros, porque no es normal que en un ayuntamiento haya tantos cambios. Esto ya nos tiene que llamar la atención, y ya nos pone un poco en guardia por lo que vamos a ver ahora. Y cabe recordar también que en estos momentos el municipalismo del franquismo pivota a través de lo que se llamaba los tercios, ¿no? Tercio familiar, extraído de la calle, que era un poco el más democrático, el tercio de las asociaciones, de las entidades, y el tercio del sindicato, de los sindicatos verticales. Bien. Dicho esto, paso a ir relatando poco a poco, brevemente, algunas pinceladas de los que son estos alcaldes. Después sacaré, digamos, factor común y hablaremos un poco cuáles son los problemas que agrupan a todos estos alcaldes. Bien, Tomás García Figueras es militar, artillero, africanista, es una persona que ha estado toda su vida militar prácticamente vinculado al Comisariado de España en lo que era, o lo que será después en Marruecos, fue procurador en Cortes también, pero fundamentalmente era un hombre vinculado al mundo de la cultura. Era bibliófilo, literato, investigador con temas de lo que entonces era el proteccionismo de España con respecto a las propiedades o a las tierras que tenía en Marruecos. El caso es que Tomás viene a Jerez ya con 66 años, siendo viudo, con 3 hijas, y viene con una edad muy determinada, que eso le va a marcar también un poco su capacidad de gestión. Tomás García Figueras no fue un tecnócrata, no fue un gestor, fue fundamentalmente un hombre de despacho, de estudio, de intelectual, y creo que su obra apunta en esa dirección como vamos a ver. Él reflexionó mucho, bueno, tengo que decir que los fondos de su biblioteca fueron cedidos a la Biblioteca Nacional y conforman un fondo que allí está depositado, y curiosamente en las biografías, las pocas biografías que existen de Tomás García Figueras, se hace muy poca referencia a su labor como alcalde, más como artillero o como investigador, pero no precisamente como alcalde. Es una cosa que llama mucho la atención. Y que como alcalde ya centró su opinión, su interés sobre 2 cuestiones que serían vitales para Jerez, por lo menos, si no ahora, en las próximas décadas, como vamos a ver: el turismo y la cultura. Es decir, él fue una persona que intuyó, más que realizó, una serie de planteamientos con respecto a esa ciudad que va a llegar, y en ese sentido pues reclamó en su tiempo la necesidad de un aeropuerto civil,
en la Parra, reclamó también la necesidad que Jerez tuviera un papel de liderazgo con respecto a todo lo que significaba las playas. Estamos en un momento en donde se está poniendo en valor el turismo, ahora hablaremos de eso, y sobre todo también el tema de los vinos. No se trataba solamente de vender vino, sino que había latente una riqueza que el amigo Tomás García Figueras fue capaz de descubrir y que puso negro sobre blanco. Lo puso negro sobre blanco precisamente en un discurso muy bonito que tiene, muy anticipatorio de lo que será Jerez. Lo tiene en la Academia San Dionisio en el año 61, y que el título lo dice todo: Las rutas de Jerez hacia el año 2000. En este planteamiento, y aceptando que su gestión fue muy de dependencia de lo que Madrid nos daba, que funcionaba mucho el ayuntamiento a través de crédito, pues él pudo intuir ciertos valores y ciertas tendencias a través del cual o de las cuales el ayuntamiento debería conducir. Estamos hablando de la necesidad de poner en valor el flamenco, en aquel momento arte folclórico andaluz, y por otro lado la necesidad de poner en valor las bodegas. No se trata de producir vino y de venderlo, sino de hacer de las bodegas centros turísticos que admitieran un turismo vitivinícola, de forma que fuera un atractivo para la ciudad. No solamente acepta, no solamente acierta, sino que además fue una gestión muy preocupada por todo lo que significó la cultura. Como digo, de hecho se le nombra como el alcalde de la cultura. Creó el Observatorio de Música y Arte Folclórico Andaluz, imprimió un carácter también muy genuino a todo lo que significaron los festivales, los concursos flamencos. De ahí nace la primera fiesta de la bulería años después, ya con Primo de Rivera. Se crea también la cátedra de flamencología con Fernando Manolo Ríos Ruiz y el recordado Juan de la Plata, y de alguna forma estamos poniendo, incluso hay un detalle muy bonito que es que él, siendo alcalde, se preocupa para que los tablaos que hay en Madrid contraten gente de Jerez con la suficiente dignidad y con el suficiente respeto, y por lo tanto con el suficiente sueldo, ¿no? Es una gestión muy bonita que da un poco idea de todo eso. Se crea también el Museo Arqueológico en el año 62. Vamos a celebrar también el aniversario de la conquista de Jerez. Se hace la primera historia de Jerez con Hipólito Sancho. Colabora mucho con las iglesias a la hora de la restauración, fundamentalmente de los templos de Santiago, San Dionisio, la Cartuja. Fue, como digo, más que nada, más que un gestor, fue un humanista. Y a él se debe también que tengamos en Jerez la riqueza documental de tener una parte importante de nuestro archivo, como ha dicho Cristóbal, que son los protocolos notariales. Es decir, somos, como gran ciudad que es Jerez, tenemos la suerte de tenerlos aquí y no de haberlos depositados en Cádiz, con lo cual los investigadores tendrían que ir constantemente. Otro tema también importante que no puedo olvidar es la labor que Tomás García Figueras hace con el Centro de Estudios Históricos Jerezano, y un lote ingente de publicaciones que hace en torno a lo que significa el convenio que firma con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, les pongo ahora una fotografía simplemente ilustrativa de un fondo documental que la familia García Figueras ha cedido a la Biblioteca de Jerez. Son 11 tomos perfectamente encuadernados. Cada tomo tiene un índice perfectamente mecanografiado, y esos índices pues contienen en unas páginas A3 pues una documentación inédita que está sin explotar, sin investigar, y yo creo que cualquier día pues alguien le podría meter la mano en el buen sentido de la palabra. Miguel Primo de Rivera y Urquía. Bien, imaginaros que Tomás García Figueras deja la alcaldía con 72 años y le da la alcaldía a un chaval de 30. Ese es Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera, ¿por qué llega a Jerez? Bien, la verdad es que no se sabe. Sí es cierta la vinculación histórica de su apellido con la ciudad. Es cierto que él asistió y asistía
acontecimientos a Falange y a todo lo que significa sus amistades personales con la ciudad de Jerez. Pero hay una teoría por ahí que circula, que yo creo que puede ser aceptable, que la maneja Antonio Mariscal en algunos de sus libros, y dice que en una de las veces que Tomás García Figueras visita al caudillo en Madrid, o que le escribe, le ruega que esta persona pueda ser una persona apropiada para vivenciar toda esa España que está empezando a cambiar por ese desarrollismo que ya está entrando en la geografía. Bien, Miguel Primo de Rivera, abogado, 30 años, como digo, es junto a Pedro Pacheco los alcaldes más jóvenes que llegan al Ayuntamiento de Jerez. Y bueno, estamos ya hablando de una gestión que prácticamente va a ser la que quede en el Ayuntamiento de Jerez prácticamente hasta la llegada de la democracia, ¿no? Estamos hablando de un periodo en donde las claves políticas del régimen franquista cambian. ¿Sí? Ya no se trata de que los militares o la falange lo ocupe todo, sino que hay profesionales liberales, de esa clase media que ya está estudiada, que son buenos abogados, que son buenos economistas, que empiezan a intentar gestionar la vida pública de otra forma, y que entramos en un periodo de bonanza, de recuperación económica. Ya los años de las hambres, como decía mi abuela, van quedando un poco atrás, y van, a pesar de que todavía hay muchos problemas, pero vamos entrando en un periodo donde nace una nueva política de servicio, donde nace una nueva política de necesidades sociales. Bien, una de las cosas más importantes que hace Miguel Primo de Rivera, al margen de otras, es poner al ayuntamiento en el centro de la vida local. Y esto es importante porque hasta ahora, en este continuismo que hablaba antes, desde el 18 de julio prácticamente, por decirlo en una fecha simbólica, el ayuntamiento había sido un poco rehén de las empresas bodegueras. Y yo creo que quizás el mayor éxito de Miguel ha sido de poner en la vida pública el ayuntamiento en el centro de la vida social, económica y cultural de la ciudad. Eso es un dato importante que creo que hay que reconocerse. En ese sentido, Miguel había estudiado, había trabajado también en Londres, y uno de sus primeros hechos va a ser una imagen iconográfica ya con la que ha pasado la historia y con la que se suele ilustrar precisamente esta etapa del tardofranquismo en la historia de España. Y es cuando los Beatles visitan Madrid y Barcelona, en los primeros y únicos conciertos que dan en España, y él se atreve, digo se atreve porque fue censurado por el nodo de la época, a pesar de que años después se descubrieron una lata con pintura, una lata con cinta, diciendo que efectivamente, reproduciendo todo lo que allí hubo y se dijo, e invita, va a Madrid, al Hotel Fénix, con una representación del Consejo Regulador, e invita a los Beatles en inglés a que visiten Jerez. Eso fue una promoción del vino que no tiene dinero para pagarlo. Y porque, por supuesto, como digo, por esa política anglofóbica que tenía el régimen, pues se ocultó. Es más, si ustedes analizan la prensa del momento, verán que los Beatles, aparte de modas juveniles que rompían la buena condición de los estudiantes y de los jóvenes españoles, algún especialista en música llegó a decir que eran un grupo musical que nunca iba a hacer historia, ¿no? Afortunadamente, para los que nos gusta la historia, eso no sucedió. Anglofobia también, por cuanto en la época de Miguel va a ser el famoso pleito con la corte de Gran Bretaña a propósito del uso del sherry, de la palabra sherry, para los vinos que hacía la Commonwealth a través del mundo. Y también anglofobia porque estamos en la gran batalla política, hablaremos más adelante de eso, en torno a la figura de la posibilidad de recuperar Gibraltar. Yo creo que nunca España ha estado tan cerca de asumir Gibraltar como un municipio más de la geografía andaluza o española que durante estos años y a partir de
de una posición abiertamente a favor que tuvo las Naciones Unidas. Hay otro tema también importante para analizar la figura o la gestión de Miguel Primo de Rivera, y es que en contra de lo que pasaba en la mayoría de las provincias del franquismo, la provincia de Cádiz estuvo sujeta a una a una inestabilidad muy curiosa. Es decir, los presidentes de las diputaciones cambian cada 2 por 3 y los gobernadores civiles cada 2 por 3. Por diferentes razones, que no voy ahora... De hecho, de diputación tampoco tenemos ningún análisis serio de los presidentes que ha habido a lo largo de la historia. Prácticamente nos tenemos que quedar con la fecha y vemos por qué cambian, ¿no? Aunque citaremos ahora en adelante algunos motivos de esos cambios. Pero eso hace que la figura de Miguel y el papel de Jerez en algunos momentos sea un papel de estabilidad, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial. En cualquier caso, Miguel es una persona que va a imprimir indudablemente, con esa absoluta visión novedosa de lo que significa la gestión de un ayuntamiento, de una institución. Le sirve a él como escuela a nivel personal esos años que pasa en el ayuntamiento. Va a significar un cambio de ritmo en todo lo que significa la política del ayuntamiento, y se van a diseñar unos grandes proyectos que serán desarrollados por los alcaldes posteriormente. Por citar algunos, quizás el más trascendente, el hospital Primo de Rivera, el centro Lola Tamayo, que se financia con dinero del Estado, y por supuesto el portal, el centro industrial que significó el portal, que poco a poco fue llenando de industria, y eso significó empleo y desarrollo para la ciudad. Bien, aparte de esto, bueno, el tema del cementerio, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente en tiempos de Miguel tiene lugar un hecho también significativo que cito, y es que dentro de esas políticas de elecciones municipales, que no eran como tal, no pueden identificarse como democráticas, porque no eran votaciones libres, solamente podían votar los cabezas de familia mayores de 21 años, pues tiene lugar la entrada en la corporación jerezana de la primera mujer concejal, María del Carmen Requero. Por esta época también entra la primera diputada provincial en Diputación de Cádiz, una tal Paquita Durán Cádiz. Bien, lo cierto es que Miguel Primo de Rivera se rodea, yo creo que ahí tiene mucho olfato personal, y eso es algo que hay que reconocérselo. Se rodea de los mejores técnicos de las distintas bodegas de Jerez, hasta el punto que cuando él entra, bueno, podéis imaginar que cada alcalde que va entrando va asumiendo una parte de los ediles que son heredados del proceso de renovación anterior. Cuando él entra, la media de los ediles de Jerez está en los 46 años. Cuando él se va, está en 32. Es decir, fijaros cómo hay prácticamente un cambio generacional que es importante también a la hora de concebir un poco el proyecto de ciudad. Miguel era un municipalista convencido. Si nosotros hablamos de que en España hay muchos ayuntamientos y que había que agruparse para gestionar mejor, si hablamos que los ayuntamientos tienen que unirse para hacer consorcios, por ejemplo, con el tema de la basura, con los residuos, con la protección del medio ambiente, o si hablamos de la necesidad de las comarcas más que de las provincias, vemos que son argumentos que están muy actuales, que están encima de la mesa y que van a ser parte de la reflexión política que van a venir en los años posteriores. Lo que hace también Miguel va a hacer una reorganización urbana. No quiero entrar en detalles, pero bueno, desde la protección del casco antiguo de la ciudad hasta el crecimiento en determinados barrios que luego nombraré. De alguna forma, como decía antes también, su principal valor va a ser convertir el ayuntamiento en centro de gravedad de toda la vida local, de forma que el ayuntamiento se convierte en el primer agente generador de esa política capitalista, de esa política de desarrollo.
precisamente en esa estructuración nueva que hace del ayuntamiento, convierte un ayuntamiento absolutamente piramidal en un ayuntamiento de compartimentos en donde cada responsabilidad política está asesorada por una serie de realidades técnicas, ¿no? Hay algo que envuelve toda la gestión de Miguel Primo de Rivera y sus rumores de cese. Cada vez que tenía una entrevista bueno, fue procurado en corte, precisamente por su apellido, tuvo mucha importancia en todo lo que fue las relaciones con Falange y las distintas celebraciones, las efemérides que también hacía Falange por el resto de la geografía española, pero cuando tenía algún encuentro con los medios de comunicación siempre le preguntaban lo mismo. Bueno, ¿cuándo se va usted a Madrid? ¿Cuándo lo van a cesar? ¿Cuándo lo van a reclamar de Madrid? ¿No? Y esto es una constante hasta el punto de que ya él mismo en algunas declaraciones decía que, bueno, que él tenía que pasar aquí un tiempo para consolidar un poco esa escuela que significaba el Ayuntamiento de Jerez, pero que indudablemente todo el mundo intuía ya en aquella época que estaba llamado a jugar una operación, o sea, un papel importante en lo que era la Operación Príncipe. La Operación Príncipe no es ni más ni menos que amparar un poco el personaje del que era en príncipe Juan Carlos hasta convertirlo en rey, ¿no? En aquellos momentos no sabíamos todavía cómo iba a ser eso de la reforma política y sobre todo pensad que había algunas personas que optaban por la república, incluso por el movimiento estaba por la república, otros hablaban de que se podía poner rey al cuñado de Franco, el duque de Cádiz, otros estaban los carlistas que reclamaban también su sitio, e incluso don Juan, que estaba también en el exilio. ¿Sí? No estaba nada claro qué iba a pasar y yo creo que en base a esa amistad que hubo desde la adolescencia entre ambos personajes, pues fue captado, en este caso por Juan Carlos I, y llevado ya a una política de Estado. Bien, sobre Miguel Primo de Rivera tengo una monografía, permítanme que me haga autopublicidad, con todo el respeto, pero lo que sí digo es que este personaje, o este alcalde, luego pasa a una empresa nacional de industria y agricultura, en Diasa, Sociedad Anónima, será también procurador en corte, consejero del movimiento, los 40 Rayete, pasa a jugar un papel muy importante siendo consejero del reino, en todo lo que significa la reforma política y la elección de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, como conductor de la transición, y en este caso también creo que el rey Juan Carlos ya le premia siendo senador real. Bien, Cantos Ropero. Manuel Cantos Ropero es un alcalde, fue ingeniero electromecánico del Instituto Católico de Artes e Industria. Fue una persona que ya venía siendo mano derecha de Miguel Primo de Rivera, vinculado a todo lo que significa la labor en torno al desarrollo industrial y agrícola, tanto del ayuntamiento como de la Diputación, en la medida que fue también diputado provincial. En su tiempo también emerge la polémica o la necesidad de comunicar Cádiz directamente a través de Doñana con Huelva, y a la vez que se levanta esa movilización de los ayuntamientos de Huelva y Cádiz, afortunadamente también se levantan voces en Europa y en algunos sitios de España protegiendo a ese rincón mágico que ahora precisamente tenemos muy en crisis. Otra preocupación en tiempos de Manuel Cantos Ropero va a ser la necesidad de una nueva sede. La sede que hoy tenemos ahí en Consistorio estaba absolutamente ruinosa y creo que el último empuje final va a ser que en un techo se le caen a algunos trabajadores y están a punto de matarlo, ¿no? Por lo cual el ayuntamiento se traslada a la estación de autobuses y no regresa hasta la actual sede hasta el año 91. En su época se crea el Recreo de las Cadenas, el Palacio de Justicia de San Benito, se reclama un nuevo hospital porque el que hay ahí se queda corto, y yo creo que una de las cosas también que hace también Manuel Cantos Ropero va a ser, o se obliga a reconsiderar todas las políticas impositivas del ayuntamiento. Es decir, por un lado, y lo diré más adelante, el ayuntamiento tenía muy poca capacidad recaudatoria,
había mucha gente que no pagaba impuestos, que se iba de rosita, y eso era, ya lo fue en tiempos de Miguel Primo de Rivera, todo un hándicap a la hora de tener liquidez en el ayuntamiento y a la hora de tener las arcas repletas, ¿no? Esa situación era angustiosa, se va a repetir en todos estos mandatos, con mayor o menor fortuna, y en ese sentido, pues sí, como decía antes, pues precisamente por la personalidad o por la figura de Miguel Primo de Rivera, pues Jerez se valió de su apellido, en el sentido de que Miguel, cuando tocaba una puerta en Madrid, pues todo el mundo la recibía y bueno, de alguna forma esa bondad en el trato se materializó también en proyectos para la ciudad. Miguel Cantos Ropero va a significar también ese final del franquismo con el asesinato de Carrero Blanco, la intensidad del terrorismo de derecha y de izquierda, los primeros homenajes que se hicieron a las fuerzas del Orden Público, la muerte de Franco, el ayuntamiento le manda un cariñoso telegrama a la viuda y a todos los ministros en aquel entonces del gobierno, y sobre todo también en la entronización de Juan Carlos I. Lo cierto es que Cantos Ropero da a Manuel da la impresión de que cuando ya muere Franco, él sabe que España va a entrar en una incertidumbre política, que no se sabe cómo va a salir, y el hecho de tener 11 hijos en casa que te esperan, pues es una buena circunstancia para decir, señores, hasta aquí he llegado, yo me voy ya. El caso es que a Jesús Mantara, a García Figuera, a Cantos Ropero le sucede Jesús Mantara García Figuera, que hasta ese momento había venido siendo abogado y director de la Caja de Ahorro de Jerez. Es una persona que, bueno, que ya se había considerado como buen gestor, había hecho el auditorio de la Plaza de las Marinas, que por cierto ahí está muerto de asco para vergüenza de una ciudad que aspira a ser capitalidad europea de la cultura. Y por supuesto también ese proyecto también social que significó el Club Nazaret. Su época va a significar el acercamiento de una nueva actitud de los alcaldes y de la corporación hacia una nueva realidad que está emergiendo. Estamos hablando de la creación de nuevos vehículos de participación ciudadana, las juntas vecinales. Estamos hablando de una época en donde el movimiento obrero y el movimiento ciudadano está organizándose a través de unas asociaciones de vecinos muy potentes que reivindican todo tipo de servicios y suficiencia en los déficits históricos que tenía la ciudad, y en ese sentido hay una política de colaboración, o por lo menos de escucha, ¿no? Es una época en donde ya los partidos políticos están emergiendo, algunos legales, otros ilegales. Se produce también una cosa muy simbólica que no pasaba desde la Segunda República, y es que en los plenos del ayuntamiento se puede preguntar, se puede improvisar una pregunta, y de alguna forma también estamos en un momento en donde pasamos de un ayuntamiento absolutamente concentrado a la necesidad de desconcentrar, más si hablamos de un municipio como Jerez, que tiene, como todos ustedes saben, un extenso término municipal. Uno de los enfoques que tiene también la gestión de Mantara es la necesidad o la política de municipalizar empresas. Se hace un patronato de deportes, se hace una empresa mixta de Mercajerez, se hace un consorcio con el Instituto Nacional de la Vivienda, se municipaliza la estación de autobuses, se municipaliza el servicio de recogida de residuos sólidos, se cierra el hospital de Santa Isabel, que es un hospital municipal, con lo cual el hospital que teníamos ya creado en tiempos de Miguel Primo de Rivera se queda pequeño, el ayuntamiento cede nuevos terrenos para que vaya aumentando esa política o esa ciudad hospitalaria que están haciendo ahí, y se produce también otra huelga importante de basura, donde la ciudad está prácticamente una semana pues oliendo de aquella manera, y claro, es un poco lo que sucede, ¿no? Que era una concesión que estaba hecha a una empresa, y los trabajadores de esa empresa, una vez tenía el ayuntamiento la concesión hecha, pues reclamaban más sueldo. El ayuntamiento ahí estaba un poco atado de pies y manos,
pero visto el problema social que significó, pues medió y llegaron a alguna solución de consenso y pudieron desbloquear esa situación, que de alguna forma fue una alerta de los problemas que luego iba a tener Jerez. También importante el cambio o el traslado ya, o el inicio del traslado de las famosas instalaciones de Cansan en el barrio de La Constancia, donde actualmente está la estación de los bomberos y la estación de servicio del recordado Juan Holgado. Y sobre todo también, si ya Cantos Ropero fue una persona que se pringó, como también vamos a hablar muchísimo en todo lo que era la política de las enseñanzas universitarias, yo creo que ya Mantara, pues como vamos a ver ahora, es la gota que desbota el vaso. Mantara hace posible declarar ese proyecto de la ciudad universitaria, o de la ciudad o del complejo universitario aquí en Jerez, lo hace aprobar mediante el Consejo de Gobierno como una iniciativa de interés social preferente, pero aún así a Jesús Mantara se le hinchan tanto las narices que finalmente dimite. El rumor de la dimisión está tácitamente vinculado a todo lo que pasa en torno a la universidad, y ahora hablaremos de eso. Hasta el punto de que llegó un momento que parecía que el horno se estaba calentando tanto que iba a explotar, y efectivamente. Lo que era un rumor a Moses, finalmente salta a un pleno dramático, que dura casi 6 horas, el 23 de mayo de 1978. No solamente presenta la dimisión el alcalde, sino que presenta la dimisión todo el equipo de concejales del ayuntamiento. Con lo cual, fijaros, estamos en el 78, estamos en un proceso de construcción de la Constitución y estamos en un proceso en donde los ayuntamientos estaban de alguna forma obligados a seguir. Las últimas elecciones franquistas municipales son en enero del año 76 y bueno, el caso es que él en el discurso que da en el pleno dice, bueno, no me voy, me echan las circunstancias que me indignan. Y él se va también, como llega a decir, para intentar espolear al pueblo de Jerez para que se movilizara. Yo creo que el pueblo no se moviliza, como vamos a ver luego cuando hablemos de la universidad como primera causa de esa división. Para colmo, con esta gran crisis, en ese mismo pleno hay un acuerdo retributivo para actualizar las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento que finalmente se aprueba en el ayuntamiento, pero lo recurre el gobernador civil, con lo cual la plantilla del ayuntamiento también se va a la huelga. Entonces hay un momento en donde hay una grave crisis institucional, hay un vacío legal y sobre todo también, imaginaros lo que puede suceder si en todos los ayuntamientos, dentro de la provisionalidad de que no llegan las elecciones municipales, a pesar de que las están reclamando los partidos políticos de izquierda, dentro de esa provisionalidad, si esos ayuntamientos dimiten, pues podemos, posiblemente la democracia se hubiera venido abajo. Por eso hay una actuación rápida del gobernador civil, primero amenazando, estáis incumpliendo la ley, no os podéis ir. Poneros también un poco en el papel de esos concejales que han sido extraídos de la época de Franco y sobre todo también que no tienen esa lógica de lo que está pasando en España, que la pueden compartir o no la pueden compartir y están obligados a permanecer en sus puestos. Eso va a significar que en las sesiones del ayuntamiento cada vez asiste menos gente. Y que eso va a significar toda una casuística que en muchos lugares de España, de Andalucía, pues los alcaldes que dimiten y se van y dejan los ayuntamientos vacíos. Claro, frente a eso, ¿qué hay? Hay una instrucción reservada del Ministerio del Interior, del Martín Villa, diciendo que por favor, con buenas maneras, de una forma diplomática, diciéndole a esos alcaldes, que hay 10 concejales, que por favor no dimitan porque estamos en un proceso de consolidación de una estructura nueva de Estado de arriba a abajo y que si todo el mundo dimite, esto sería un cachondeo. De hecho, hay un municipio, Motril, por lo que he leído, hay otros en el resto de España, pero fundamentalmente Motril en Andalucía, que el alcalde se va, dimite,
Y entonces el gobernador civil se ve obligado a poner a partidos políticos al frente del ayuntamiento en función de los resultados electorales que han tenido en las Cortes Constituyentes, en las elecciones constituyentes. Con lo cual es un momento de mucha crisis que se solventa afortunadamente, pues interviniendo el gobernador civil, como diga, aceptando la división de Mantalas, que vuelve a su caja de ahorro más feliz de todas las cosas, y poniendo al primer teniente de alcalde, José Pérez Luna, que inmediatamente después dimite a los 2 meses. José Pérez Luna dimite por 3 razones: una laboral, otra familiar y otra personal. No sabemos cuáles son, pero dimite y se va del ayuntamiento. Le sigue Juan Manuel Corchado, maestro, concejal, diputado, también. Ya estamos hablando de un talante plenamente, pues, cuasi democrático. Voy deprisa, ¿no? Porque vamos a... Estamos hablando también de la creación de nuevas juntas vecinales de participación de los vecinos. Los partidos empiezan también a interaccionar ya abiertamente con lo que significa la política municipal. E incluso este alcalde también se ve abogado a pedir nuevos préstamos ante la protesta de los grupos políticos. Decían que no se podía endeudar un ayuntamiento cuando meses después iban unas elecciones y los ayuntamientos democráticos que entrarán se iban a encontrar un vacío en las arcas que no era normal y unas deudas que tampoco era normal. Lo cierto es que, bueno, entre otras cuestiones, en tiempos de Corchado, quizás los elementos, el poco tiempo que tuvo, porque tuvo prácticamente un año, los acontecimientos más importantes, pues el pabellón Ruiz Mateo, el desdoblamiento, afortunadamente también, siempre en clave turística, de Jerez y el puerto, las reuniones incluso con el Congreso de Cultura Andaluza, hasta que finalmente, pese a las reclamaciones insistentes de los grupos de la oposición en Cortes, pese a las iniciativas parlamentarias que se hicieron en las Cortes para que vinieran las elecciones municipales, el gobierno de Suárez crea una ley de las elecciones municipales que dice que, viene a decir aproximadamente que antes vamos a hacer la Constitución y 30 días después de estar hecha la Constitución y estar aprobada, vamos a convocar unas elecciones municipales. Con lo cual ese anuncio parece que tranquiliza a las fuerzas de oposición, que están constantemente insistiendo que hay que renovar el poder local, que hay que hacer otra política distinta en los ayuntamientos, y en ese sentido Corchado cesa a propósito de esa convocatoria de esas leyes municipales y se presenta por la UCD como una persona ya reconvertida, ¿no? Digamos, un poco ya vinculada a lo que es un partido abiertamente democrático. Bien, problemáticas de este periodo. Primero, hay que ser muy cauto con las cifras, porque estamos en un doble momento. Como veis, la trayectoria del ayuntamiento es completa, no es fácil. Pero podemos pasar de un periodo en donde no había problemas, las cifras eran maravillosas, a un periodo donde se exageraban las cifras porque había que llamar la atención. Con lo cual, yo soy muy prudente a la hora de citar cifras. Sobre todo también porque las fuentes documentales que tenemos son muy limitadas o han desaparecido. Es decir, las cámaras agrarias, las diputaciones, los informes económicos, pues parece que se lo ha tragado la tierra. En segundo lugar, son épocas en donde el movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento político y, por supuesto, el movimiento vecinal se enfrenta a un periodo de organización, de movilizaciones, de reclamaciones. Gran parte de ese movimiento, de esos líderes de ese movimiento vecinal pasarán luego a engrosar las filas de los primeros ayuntamientos democráticos y estamos en unos momentos de mucha efervescencia social, ¿no? Con respecto al empleo, estamos en una ausencia absoluta de políticas públicas de promoción de empleo. Es más, hay algunas actas de plenos que recuerdan las actas de la Segunda República, cuando el ayuntamiento recomendaba que cada vez que hubiera una obra pública en la ciudad, tipo blanqueo de fachada, se contratara gente del paro. Esto da idea un poco de hasta qué punto estos ayuntamientos estaban
vuelvo a decir lo mismo, sumisos a las políticas de Estado y no tenían una autonomía en ese poder local, ¿no? Por supuesto, si hablamos de empleo, hablamos también de la política de recaudación. En tiempos de Canto Ropero se compra el primer ordenador en el ayuntamiento. En tiempos de Miguel Primo de Rivera se cuestiona un montón de cosas que pagaba el ayuntamiento, que tenían que pagar los ministerios. Por ejemplo, el alistamiento de los mozos, por decir un ejemplo muy puntual. Y hay una serie de competencias que los ayuntamientos empiezan a desprenderse de ellos y también en un momento en donde estamos inmersos en la gran crisis del petróleo a partir del año 73. La inflación ahora en España ha llegado al 10%, parece que ha bajado un poquito, estamos al 7%, fijaros cómo estamos. Bueno, pues en aquella época la inflación estaba al 26%. Se dice pronto, por eso se tuvo que firmar los pactos de la Moncloa, unos acuerdos de Estado para intentar. En el caso andaluz, pues esa Junta Preautonómica pues echó adelante todo lo que significó el plan de urgencia de Andalucía, que de alguna forma intentó paliar todo eso. Con respecto a vivienda, que es otra de las grandes preocupaciones que acogen todos los ayuntamientos, todas las corporaciones del momento, es curioso porque en la toma de posesión de Tomás García Figuera, pues él dice, incluso verbaliza en las actas de pleno, que hay mucha picaresca en torno a la concesión de las viviendas públicas, ¿no? De alguna forma el objetivo del franquismo era pasar del alquiler a la propiedad. O como dijo también algún ministro de la vivienda, un tal Arese, José Antonio Arese creo que se llamaba, pasar de ser proletarios a ser propietarios. Esto significó también a nivel municipal la creación de un patronato de vivienda, la creación de una oficina municipal de urbanismo en tiempos de Miguel Primo de Rivera, la aparición de 2 PGO para organizar un poco el crecimiento urbano, la aparición de barrios muy concretos como puede ser La Serrana, San Telmo, Vallecequillo e incluso La Granja, en una ciudad que incluso carecía de semáforos. Y por supuesto también la protección del casco antiguo. Otro elemento también importante en esta época, voy deprisa, va a ser la eclosión de todo lo que significa el turismo. A partir de la apertura de España, de las fronteras de España, a partir de la pertenencia a la comunidad internacional, una vez habíamos superado ese ostracismo político al que nos sometió fundamentalmente Naciones Unidas a partir del apoyo que tuvo Franco a Hitler y a Mussolini, pues en la medida que se abren las fronteras empezamos a recibir turismo, España es diferente y nosotros tenemos que vender nuestras playas. Eso va a significar pues una regeneración de todo lo que significa, pues por un lado la autopista, la famosa autopista Sevilla-Cádiz, el reconocimiento de nuestras ferias, de nuestras fiestas, Semana Santa, el flamenco, la creación de un proyecto que fue muy bonito, que muestra hasta qué punto Jerez lideró o quiso liderar toda ese desarrollo provincial, y es lo que se conoció como las playas del Cherry, que incluso hubo un intento de hacer una mancomunidad de municipios, pero que yo supongo que los otros municipios se negaron a la propuesta que tenía en este caso Jerez, y por supuesto también todo lo que significa la conversión de un aeropuerto a aeropuerto civil, que fue necesariamente y técnicamente ampliándose para que entraran cada vez más aviones de carga y cada vez más grandes. Y por último también hablar de la educación, con todo lo que significa esa carencia estructural de lo que era la educación. Una educación que pivotaba fundamentalmente sobre las órdenes religiosas. Precisamente toda esta época va a significar un desplazamiento en favor de la enseñanza pública, también por la importancia de la Ley General de Educación en el año 70, que marca una serie de contenidos bastante novedosos no ya en cuanto a las enseñanzas, sino también en cuanto a la infraestructura. Los ayuntamientos de la época, la verdad es que van a partirse el lomo cediendo terrenos para que se hagan colegios fotocopias, que ya venían de alguna forma diseñados desde el ministerio, que en función de las unidades pues se plantaban y iban
proliferando por toda la ciudad de España, incluso diría yo. De alguna forma vamos tendiendo poco a poco a ese proyecto de alfabetización municipal y también incluso desterrando, en la medida que se dignificaban los sueldos de maestros, desterrando las viviendas específicas para los maestros. También tengo que decir también o citar la alfabetización también que hacían algunas empresas bodegueras. De hecho se le reconoce la medalla de oro de la ciudad a Pedro Romer por esa escuela que tenía para sus propios trabajadores o hijos de trabajadores, y también por supuesto, no puede ser de otra forma, al menos en la etapa franquista, toda esa cultura, toda esa enseñanza dirigida desde la sección femenina fundamentalmente para el mundo de la mujer. Pero si hay algo dentro del capítulo de la enseñanza que es importante, es la consecución de una universidad para Jerez. La universidad ya fue reclamada en tiempos de Álvaro Domé, cuando se solicitó al Ministerio simbólicamente enseñanzas superiores, pero no va a ser hasta la llegada de Primo de Rivera cuando precisamente en su despacho como alcalde, se reúnen prácticamente todas las altas personalidades de la época aquí en Jerez y deciden iniciar la batalla para que la provincia de Cádiz, particularmente Jerez, junto a Cádiz Capital, tuvieran también facultades de enseñanza superior. En el año 69 se crea el Patronato de Promoción Provincial, que lo primero que va a hacer es comprar alguna parte y otras se ceden en los terrenos de Puerto Real, que es donde hoy está instalada. Por aquella época también ese Cádiz, que tenía una facultad de medicina heredada de una cierta facultad de medicina que tenía la Armada, pues va a desarrollar una política también en torno a lo que significa filosofía y ciencia. Estamos en una época en donde los estudios que había en Jerez eran como muy primarios, muy básicos. Podemos contar, los voy a citar rápidamente: la Escuela de Estudios Empresariales, que era heredera de la Escuela de Comercio, una escuela de turismo, la Escuela de Magisterio de Monseñor Girarda, que será luego de Economía y de Ciencias Políticas, incluso una escuela de enfermera que se asoció al hospital cuando nació en el año 70 aproximadamente, ¿no? El caso es que ahora se quería de alguna forma revalorizar ese estatus y ampliar ese abanico de posibilidades, sobre todo para los jóvenes. Piensen ustedes que el desarrollismo benefició la creación de un boom, un baby boom, y entonces si antes había problemas en el tema educativo, ahora todavía más. Entonces había que darle una salida digna para que, entre otras cuestiones, nuestros chavales no fueran ni a Sevilla ni fueran a Málaga a estudiar. Entonces se crea en el año 69, como digo, un patronato de promoción provincial. En el año 72, en tiempos de Cantos Roperos, se solicita formalmente una facultad de Derecho para esta ciudad. Incluso en el año 73 se crea un órgano específico desde la cobertura municipal para promocionar la presencia de enseñanza universitaria en Jerez. Y en el año incluso 75 la Caja de Ahorro, con Mantara, creo recordar, no, con Mantara no, bueno, Mantara sí estaba al frente de la Caja de Ahorro, cede unas instalaciones en Monte Alto que son las que veis ahí reproducidas por la prensa en una maqueta que se hizo por la época. Mantara, precisamente, como decía antes, le da ese estatus de interés social a ese proyecto, pero ese proyecto, por unas razones u otras, cae en el olvido, o a pesar de que hubo mucha movilización institucional, no hubo movilización en la calle. Quizás eso es lo que reclamaba Mantara con su dimisión. El caso es que hasta 1979 no se crea la Universidad de Cádiz y hasta 1982 no viene la Facultad de Derecho a Jerez. Como veis, son prácticamente 11 años desde el 69 al 79 o al 82 de retraso en todo lo que significa esa presencia de la universidad en Jerez. Voy rápido y vamos contando ya para acabar. Otra idea muy bonita y muy inédita que nace o que está a punto de nacer en esta época es la posibilidad de una novena provincia para Andalucía. Bien. En algunos casos, Daroca de Val, que era el director de La Voz del Sur,
o el gobernador civil se entera de que va al Consejo de Gobierno la posibilidad de dividir Cádiz y Málaga y hacer una porción de forma que, teniendo la capital en Gibraltar, se pudiera crear una novena provincia en Andalucía. Siempre hemos asociado la novena provincia a Cataluña con la migración, pero en el año 69 hubo ese intento. El caso es que se organiza una expedición de los procuradores en Cortes en la provincia de Cádiz, el gobernador, la Diputación, Miguel Primo de Rivera, y se van a Madrid en lo que periodísticamente se dio a llamar, años después, porque en aquella época hubo un silencio absoluto sobre lo que voy a contar, se llamó Operación 11 horas. 11 horas porque fueron lo que tardaron en desactivar esa propuesta. Esta expedición fue a Madrid, tocó determinadas puertas y consiguió que ese proyecto que estaba encima de la mesa se relajara y se dejara un poco de aparcar. Eso va a significar, o significó precisamente, que alguien del ámbito provincial pues cuestionara una decisión de Estado y significó el cese fulminante de Fernando Portillo al frente de la Diputación y de Luis Nazal como gobernador civil. A Miguel Primo de Rivera no lo tocan quizás por el apellido, ¿no? por la solvencia que tenía. Pero el caso es que esa propuesta de crear una novena provincia en Andalucía pues creó en el olvido, afortunadamente. Tengo localizado algunos documentos en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, que a ver si tengo tiempo, tengo dinero y podemos ir a consultarlo, que pueden dar luz a cosas muy interesantes. Aquí tenéis un poco el proyecto. Estamos hablando de una nueva provincia nucleada en torno a la supuesta recuperación de Gibraltar por parte de España. Claro, esto al final se cae con los hechos, ¿no? Y significó pues 28 municipios de Málaga y 12 de Cádiz. Si esto hubiera sido adelante, el mapa de Andalucía hubiera quedado de esta forma. Un poco raro, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver. Bien, el caso es que otra cosa que también me llama mucho la atención, y es que a propósito del 4 de diciembre del año 77, primer día de Andalucía, como todos saben ustedes, el ayuntamiento, en términos generales, parece que está ausente de lo que está pasando en Madrid. Sí. La política de Estado se está moviendo a tal velocidad que yo creo que el ayuntamiento está tan pendiente de lo local que o no quiere darse cuenta, o no lo tiene muy claro, o no quiere pringarse. El caso es que, a diferencia de otros ayuntamientos, capitales de provincia, que lanzan los alcaldes bando, apoyando la llegada de la democracia, apoyando la reforma política, apoyando las elecciones constituyentes, aquí en general parece que lo que pasaba en Madrid no iba mucho con Jerez, ¿no? Y eso llama mucho la atención, hasta tal punto que, con la intensidad que supuso el primer día de Andalucía, pues la única referencia que hay en las actas de pleno es una pequeña frase en el turno de ruego y pregunta, donde se acepta que se pongan banderas andaluzas por las calles. Punto. Llama la atención. Y llama la atención cuando, por ejemplo, La Voz del Sur, que es un periódico del movimiento, tiene el detalle de la mancheta de su portada pues teñida de verde el día anterior, el 3 de diciembre. E incluso el 4 de diciembre tiene también el detalle de su primera página, en su portada, de darle una marca de agua con la argonaida, con nuestra verde y blanca, ¿no? Llama poderosamente la atención. Bien, así hasta la primera corporación democrática, que, como ustedes saben, pues lidera un joven Pedro Pacheco, que estará 24 años siendo uno de los alcaldes más longevos de España y, sobre todo, interpretando una fórmula que parece que le va muy bien. Esa primera corporación de 27 concejales democráticos tuvo 3 mujeres, y digo que fue una fórmula muy original porque respondió, por un lado, a un pacto municipal que hicieron todas las izquierdas contra UCD en Andalucía en las primeras elecciones. Es la única elección que gana UCD en Andalucía, pero las municipales del 79 las gana UCD. Y hay un acuerdo pactado en los diferentes partidos, PSOE, Partido Comunista, PSA y Partido del Trabajo, para intentar arrebatarle la alcaldía el mayor número posible de sitios en los distintos municipios de Andalucía. Había necesidad de hacer otra política.
Y en muchos casos, como sucede con Corchado, algunas personas venían del franquismo, habían sido concejales con Franco, ¿no? Y por otro lado, yo creo que Pedro Pacheco, y esto es indudable, y pasará por eso la historia, tuvo también un olfato político, y es que a todo el gobierno, a todos los concejales, perdón, a todo el equipo municipal, le dio responsabilidades de gobierno. Con lo cual, la fórmula de crear un gobierno de concentración le fue muy bien, hasta el punto de que estuvo 24 años siendo alcalde con una mayoría absolutamente aplastante. Esto es una experiencia única que yo sepa se da en muy pocos lugares de España, diría yo, y que indudablemente le fue bastante bien. Ese es el reto que tengo pendiente y que espero poderlo mostrar o presentar aquí en las próximas fechas. Y por último acabo con una foto que me parece muy bonita ahora que tenemos nosotros el horizonte de las próximas elecciones municipales, que creo que faltan 130 días, según he escuchado esta mañana en la radio. Y es una foto en el despacho de Pedro Pacheco, ya siendo el primer alcalde democrático, que reúne de izquierda a derecha a Cantos Ropero, Miguel Primo de Rivera, Pedro Pacheco, Álvaro Domecq, Jerónimo Martínez Reas, que fue también la persona que está al frente del ayuntamiento, hasta conduciendo un poco el proceso electoral. El ayuntamiento colabora con todas las instancias democráticas, pero no se pringa a nivel de institución. Facilita las elecciones, facilita los procesos electorales, las mesas, los censos, pero no va más allá. Manuel Corchado y Jesús Mandal. Yo creo que esta frase sintetiza un poco este periodo histórico que hemos estado comentando y de alguna forma nos pone en el trance de lo que podemos decidir en mayo para bien de nuestra ciudad, ¿no? Yo recuerdo siempre, antes lo comentábamos, la frase de Blas Infante que decía que los concejales eran maestros y los ayuntamientos eran escuelas, ¿no? Que son escuelas de democracia, en definitiva. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias y bueno, si queréis, pues hablamos un poquito de la cuestión. Yo más que una pregunta es darle las gracias porque soy maestra y agradezco mucho cuando vengo a estas conferencias la persona como está usted en este caso hace ese esfuerzo pedagógico por explicar tan fenomenalmente algo tan complicado. A mí me ha ayudado muchísimo porque yo hablaba usted de mi adolescencia, en el momento que no me enteraba absolutamente de nada y me ha quedado todo súper claro. De verdad que le agradezco esta exposición y bueno, pues felicitarle. Muchas gracias. Bueno, me halagan sus palabras y créanme que detrás de esto que compartimos en una hora hay algunas horas de trabajo, ¿no? Y también un esfuerzo de síntesis personal de los que he trabajado en los últimos 4 años, ¿no? Y como veis, estamos poniendo simplemente los cimientos de lo que pueden ser un poco un proceso mucho más complejo. Cuidado, que estamos hablando solamente del ayuntamiento, no estamos hablando de la calle, no estamos hablando de los partidos políticos, no estamos hablando de la cultura, todo eso hay que fundirlo, ¿eh? Esto simplemente es la arquitectura de la primera empresa local. Pero aún así, por lo menos me resulta muy clarificador. Lo que es importante es darnos cuenta de que a partir del franquismo, a partir de la muerte de Franco, Jerez tiene una serie de características muy especiales, y quizá el momento más álgido va a ser la dimisión en pleno, en bloque, acompañado de una huelga de todos los trabajadores municipales en mayo del 78, que hay un vacío legal. Es que las notas de prensa de la época, el ayuntamiento, o sea, el gobernador civil, amenaza con llevarlo a todo el equipo del ayuntamiento, llevarlo a los tribunales. Pero claro, imaginaros, o sea, yo soy alcalde, me obligan a quedarme, soy concejal, me obligan a quedarme en mi puesto, aunque a lo mejor no estoy de acuerdo con la reforma política, con la democracia, pero me obligan. Y ahora que voy a dimitir, resulta que no me dejan. Hay que ponerse un poquito en el pellejo de esta gente, ¿eh? No es fácil. Eso justifica que, claro, cada vez que había una sesión, pues el número de concejales cada vez era menor. ¿Qué pasaba? Además eran puestos que no estaban remunerados, como pueden estar hoy, a través de los grupos políticos, ni tenían asesores. O sea, las condiciones de la política profesional de a pie eran muy precarias, ¿eh? No podemos compararla
con los recursos que tenemos hoy en la democracia, ¿no? Por eso me parece de justicia que personas como usted, que tienen esa capacidad, pues expliquen estas cosas, ¿no? Que al final no nos damos cuenta, pero a veces en la historia hay determinadas personas que les toca hacer un papel nada cómodo, pero quizás gracias a que tiran para adelante, pues hacen posible otras cosas mejores. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias, Manuel, Bueno, por contar con y venir al Ateneo y explicar todo tu trabajo, tus investigaciones. Y nada, hasta la próxima conferencia. gracias Buenas noches. por vuestra atención. Gracias. Gracias.